¿Quién hubiera imaginado que una niña nacida en la ciudad de Nueva York, en tiempos en que las luces aún eran velas y el invierno se colaba por cada rendija, terminaría fundando el primer colegio católico y la primera orden femenina estadounidense? Elizabeth Ann Bailey vino al mundo un verano de 1770, y cuando el ruido del puerto mezclaba órdenes en inglés y francés, y los carruajes rodaban por calles llenas de lodo, mercantes y rumores de revolución. Su casa tenía más libros que juguetes, y las cenas eran a veces fastuosas, a veces discretas, según quien estuviera al mando del timón familiar. Desde muy pequeña aprendió a leer los silencios de los adultos, a distinguir el olor de la cera caliente en los salones y el de la madera vieja en la buhardilla, donde le gustaba esconderse con su hermana. De niña, nunca fue la más ruidosa ni la más obediente. Guardaba esa mezcla de curiosidad y extraña melancolía que aparece en los hijos que pierden algo temprano. La adolescencia de Elizabeth estuvo marcada por largos inviernos y tardes de lectura junto a la ventana empañada. La ciudad cambiaba deprisa, mercados crecían y desaparecían, barcos llegaban nevados, y las noticias de masacres y acuerdos políticos cruzaban los muelles como ráfagas de aire frío. Ella asistía a servicios religiosos los domingos, a veces con fervor, a veces por compromiso, y aprendía más de las conversaciones después del sermón que de las palabras del pastor. Sentía una extraña mezcla de pertenencia y distancia, como si todo lo importante ocurriera en un plano al que solo algunos tenían acceso. Su carácter se fue forjando en esas horas de soledad y lectura, en las caminatas por Central Park, antes de que fuera llamado así, en los paseos con su hermana y algunos amigos del vecindario. Los otoños le daban melancolía, y las estaciones de gripe hacían que la casa se llenara de olores medicinales y silencio. La rutina se rompía con las visitas al hospital donde trabajaba su padre. Veía a los enfermos arroparse con mantas raídas, escuchaba a Richard discutir sobre tratamientos y riesgos y aprendía a distinguir el miedo legítimo del miedo que paraliza. El primer amor llegó en forma de amistad profunda. William Seton era joven, hijo de comerciantes que sabían de pérdidas, pero apostaban por la esperanza. Juntos caminaban por la ribera del Hudson, hablaban de libros y futuro, reían con esa ligereza que solo tienen los que aún creen que todo es posible. Elizabeth sentía en William una mezcla de fragilidad y fortaleza, y la idea del matrimonio surgió más como respuesta a la vida que como decisión calculada. Se casaron cuando ella tenía apenas 20 años. La boda fue sencilla comparada con las grandes celebraciones de la ciudad, pero el vestido blanco y la mirada de William fueron suficientes. Por primera vez, Elizabeth sentía que podía construir algo duradero. El apellido Seton traía consigo promesas de estabilidad y amor. Los primeros años de matrimonio fueron de felicidad discreta. Tuvieron 5 hijos en menos de una década, y la casa se llenó de juegos, risas, preguntas que nunca terminaban. Elizabeth organizaba las comidas, solucionaba disputas entre hermanos, cantaba coplas antiguas y tejía junto al fuego en las noches de frío. Con William viajó a Filadelfia y Boston para negocios, pero la economía familiar era insegura y las deudas crecieron sin tregua. La enfermedad empezó a acechar al esposo. Tuberculosis, dijeron los médicos, aunque en aquel tiempo daba miedo pronunciar la palabra y preferían llamarla mal del pecho. Elizabeth comenzó a experimentar noches de insomnio, rezando más por dudas que por certezas, con la cabeza apoyada en la madera fría de la ventana, mientras escuchaba la respiración entrecortada de William. Durante esos años, la fe de Elizabeth se volvió íntima y silenciosa, ya no una formalidad social. Rezaba, sí, pero también dudaba, cuestionaba, buscaba sentido en los pequeños milagros cotidianos, la recuperación inesperada de uno de los niños, la generosidad de una vecina, la ternura de su esposo a pesar del dolor. La pérdida ya era una compañera habitual y aprendió a mirar al sufrimiento sin adornos, a dividir cada día entre la esperanza y la aceptación. La ciudad seguía girando,
el puerto recibiendo noticias de guerra y tratados, pero la vida de Elizabeth se había convertido en una sucesión de cuidados y renuncias tranquilas. Explorar la biografía de una santa no es tarea fácil. No todo fue luz ni fuerza arrolladora. Muchas veces tocó caminar con pies lentos sobre tablones crujientes, armarse de paciencia ante los desplantes de los amigos, aceptar que algunas preguntas seguirían sin respuesta. Los años avanzaban y cada pérdida dejaba una huella invisible pero persistente. Cuando William enfermó gravemente, Elizabeth se dedicó por completo a su cuidado, descuidando su propia salud y bienestar. La casa perdió brillo, la mesa se volvió escasa y las conversaciones giraban en torno a remedios improbables, viajes para buscar aire puro o consultas con médicos que prometían mucho y entregaban poco. Elizabeth escribía cartas que nunca enviaba, guardaba en cajones galletas rancias para los días de necesidad y enseñaba a sus hijos a rezar por lo bueno y lo malo. Siguió adelante, incluso cuando pequeños rumores en la ciudad advertían sobre los peligros de la ruina financiera y la reputación. Si miramos atrás, en esos salones empapelados y cocinas perfumadas por caldo de huesos, no veremos milagros deslumbrantes ni momentos de transformación repentina. Veremos, más bien, el lento aprendizaje de una mujer que supo convertir el dolor en servicio y la incertidumbre en firmeza discreta. En sus gestos tranquilos y palabras medidas está la semilla de lo que construiría más adelante, una comunidad nueva, una vida entregada, una fe capaz de transformarse a pesar de todo. Por ahora, mientras el invierno vuelve a cubrir Nueva York y Elizabeth Ann Seton observa el mundo desde una ventana empañada, lo esencial permanece silencioso. Nada sugería todavía que ella cambiaría para siempre el rostro de la educación y la Iglesia en América. El dinero se fue escapando lentamente, como agua entre los dedos. Los negocios de William Seton colapsaron uno tras otro. Los barcos que debían traer mercancía desde Europa llegaban vacíos o no llegaban, y las promesas de los socios se convertían en deudas que nadie podía pagar. Elizabeth veía cómo su esposo se levantaba cada mañana con menos energía, tosía sangre en pañuelos que ella lavaba en secreto y perdía peso hasta quedar en los huesos. La tuberculosis no era solo una enfermedad, era una sentencia lenta, ejecutada en pequeñas dosis de fiebre, sudores nocturnos y respiración que sonaba como papel arrugado. Los médicos de Nueva York aconsejaron un viaje a Italia, donde el clima podría devolver la salud perdida. Era una apuesta desesperada, pero la única que les quedaba. Elizabeth empacó medicinas, ropa de abrigo, juguetes para los niños y la Biblia familiar en una maleta que pesaba más por las esperanzas que por las pertenencias. El viaje en barco duró semanas eternas. William apenas podía mantenerse en pie. Elizabeth cuidaba de él y de la pequeña Ana, su hija menor, quien había insistido en acompañarlos mientras los otros niños se quedaban con familiares en Nueva York. El océano Atlántico era una extensión gris que cambiaba de humor sin avisar. Algunas tardes brillaba como plata pulida, otras se convertía en una furia oscura que sacudía la embarcación y hacía que los pasajeros rezaran en voz baja. Elizabeth pasaba horas en cubierta, mirando el horizonte y preguntándose si Dios escuchaba las plegarias que se hacían en medio de la nada. El aire salado le daba náuseas, pero prefería el mareo al olor cerrado de los camarotes, donde William tosía sin descanso y Ana jugaba con muñecas de trapo. La travesía les enseñó que la esperanza a veces es solo testarudez disfrazada, y que el amor puede transformar el miedo en una forma extraña de valentía. Llegaron a Livorno en 1803, cuando el otoño pintaba las colinas toscanas de dorado y rojo. La ciudad portuaria olía a pescado, aceite de oliva y madera húmeda. Las autoridades italianas los pusieron en cuarentena por temor al contagio, y durante semanas vivieron en una casa aislada, fría, con ventanas que daban a un patio de piedra donde crecía hierba entre las losas.
William empeoraba día a día. Elizabeth lo cuidaba con la paciencia de quien ya no espera milagros, solo busca acompañar con dignidad. Le daba sopa tibia, le leía pasajes de la Escritura, le contaba historias inventadas sobre los lugares que visitarían cuando mejorara. La pequeña Ana jugaba en silencio, como si hubiera aprendido que los niños deben ser casi invisibles cuando los adultos cargan penas demasiado pesadas. En esas noches de vigilia, entre el sonido irregular de la respiración de William y el eco de sus propios pasos sobre el suelo de baldosas, Elizabeth comenzó a experimentar algo nuevo. Una soledad tan profunda que la obligaba a buscar compañía en lugares inesperados. Los Felici, una familia católica de comerciantes italianos, se convirtieron en el único apoyo de Elizabeth durante esos meses terribles. Antonio y Filippo Felici habían conocido a William en mejores tiempos, cuando los negocios aún prosperaban. Ahora ofrecían su amistad sin esperar nada a cambio. Llevaban comida a la casa de cuarentena, conseguían medicinas difíciles de encontrar y hablaban con Elizabeth sobre temas que iban mucho más allá de los remedios y las preocupaciones inmediatas. En las conversaciones con ellos, Elizabeth descubrió una forma de fe que no había conocido antes. Los Felici eran católicos practicantes, pero su religiosidad no tenía la rigidez que ella esperaba. Rezaban con familiaridad, hablaban de Jesús como de un amigo cercano, y sus gestos hacia los pobres y enfermos brotaban de una convicción serena. Elizabeth comenzó a preguntarse si su propio protestantismo, tan medido y formal, no sería una versión empobrecida de algo más amplio y antiguo. William murió en diciembre, cuando el frío italiano se colaba por las rendijas y las calles de Livorno se llenaban de charcos helados. Elizabeth lo vio partir en paz, con una sonrisa que parecía dirigida a algo que solo él podía ver. Su cuerpo había resistido hasta donde pudo, y al final se rindió como quien deja caer un peso demasiado grande para seguir cargando. Elizabeth lloró sin dramatismos, con lágrimas silenciosas que llegaban cuando menos las esperaba. Mientras preparaba té, mientras arreglaba la ropa de Ana, mientras miraba por la ventana las torres y campanarios de una ciudad que ahora la acogía como viuda. El funeral fue sencillo. Los Felici se encargaron de los detalles, del ataúd de madera sencilla y de las oraciones que acompañaron a William hasta el cementerio. Elizabeth se dio cuenta de que la muerte podía ser menos terrible cuando estaba rodeada de gente que entendía el silencio y no trataba de llenarlo con palabras vacías. Durante los meses siguientes, mientras esperaba barco de regreso a América, Elizabeth vivió una transformación lenta y casi imperceptible. Los Felici la invitaban a misa en las iglesias de Livorno, y ella aceptaba más por cortesía que por curiosidad. Sin embargo, en esos templos antiguos llenos de santos de piedra y olores de incienso, encontró algo que la descolocaba y la atraía al mismo tiempo. El catolicismo tenía una materialidad que el protestantismo de su infancia había evitado. Aquí se podía tocar, oler, ver la fe. Las estatuas tenían rostros humanos. Las oraciones se dirigían no solo a Dios Padre, sino también a María, a los santos, a una comunión de figuras que parecían conocer el sufrimiento desde adentro. Elizabeth empezó a asistir a misa no como observadora, sino como participante tímida. No entendía el latín, pero la música la transportaba a un lugar donde las preguntas encontraban descanso sin necesariamente hallar respuestas. La conversión no llegó como rayo que ilumina, fue más bien un amanecer gradual. Elizabeth comenzó a leer libros católicos que los Felici le prestaban, obras de teología y espiritualidad que explicaban doctrinas que su educación protestante había rechazado o ignorado. La idea de la comunión de los santos, por ejemplo, le ofrecía consuelo. William no estaba simplemente muerto, sino unido a una familia invisible que trasciende la separación física. La devoción a María le resultaba extraña al principio, pero poco a poco entendió que no se trataba de adorar a una diosa,
sino de reconocer en la Madre de Jesús a alguien que había conocido el dolor de perder un hijo y podía comprender el sufrimiento de todas las madres. Los rituales católicos, con sus genuflexiones y signos de la cruz, le daban un lenguaje corporal para expresar lo que las palabras no alcanzaban. Elizabeth empezó a rezar el rosario en las noches, despacio, dejando que las cuentas se deslizaran entre sus dedos mientras Ana dormía y las calles de Livorno se quedaban en silencio. El regreso a Nueva York, en la primavera de 1800, fue un choque cultural y emocional. Elizabeth traía consigo no solo el dolor de la viudez, sino también una fe nueva que no sabía cómo explicar. Su familia y amigos protestantes la recibieron con cariño, pero pronto comenzaron a notar cambios en su manera de hablar sobre Dios, en su forma de rezar, en los libros que leía. Cuando Elizabeth confesó que estaba considerando convertirse al catolicismo, la reacción fue inmediata y hostil. En la Nueva York de principios del siglo XIX, el catolicismo era visto con desconfianza. Se asociaba con inmigrantes pobres, con lealtades extranjeras, con supersticiones que la Ilustración debía haber superado. Los familiares de Elizabeth le recordaron que su conversión podría significar el ostracismo social, la pérdida de apoyo financiero y la educación problemática para sus hijos en una sociedad abrumadoramente protestante. Elizabeth luchó durante meses con la decisión. Escribía cartas a los Felici pidiendo consejo, rezaba pidiendo claridad, consultaba a sacerdotes católicos de Nueva York, que eran pocos, y trabajaban casi en la clandestinidad. Su conversión oficial tuvo lugar en marzo de 1805, en la pequeña iglesia de San Pedro en Barclay Street. No hubo ceremonias grandiosas ni multitudes de testigos. Elizabeth simplemente se arrodilló ante el altar, pronunció las palabras del credo católico y recibió la comunión por primera vez. El momento fue íntimo, casi secreto, pero marcó el final de una etapa y el comienzo de algo completamente nuevo. Al salir de la iglesia, Elizabeth sabía que había cruzado una línea invisible que cambiaría para siempre su relación con el mundo que conocía. Los retos que vendrían serían enormes, pero también la convicción de que había encontrado un hogar espiritual del que ya no podría apartarse. Las consecuencias del acto de fe de Elizabeth Ann Seton llegaron pronto y sin piedad. La sociedad de Nueva York la aisló casi de inmediato. Algunos vecinos dejaron de saludarla, los antiguos amigos invitaban menos y las cartas de condolencias se volvieron escasas. Pero el verdadero golpe vino en la economía doméstica. Los empleadores y socios del fallecido William miraban con sospecha a la viuda católica, dejándola sin las oportunidades que antes le habrían permitido sobrevivir. Los hijos sufrieron las consecuencias, fueron retirados de escuelas prestigiosas y sometidos a miradas reprobatorias en los mercados y parques. Elizabeth se sostuvo en los pequeños gestos diarios, enseñando a sus hijos en casa, alimentando su fe con lecturas y oraciones, y retomando la costumbre de ayudar a los más pobres en su propia ciudad. A pesar de las dificultades, la recién adquirida fe de Elizabeth la llevaba a buscar comunidad. Entró en contacto con otros católicos que vivían entre las sombras del prejuicio, y juntos lograron formar círculos de oración y ayuda mutua. Los sacerdotes la animaron a impartir clases, primero a sus hijos y luego a pequeños grupos de huérfanos y niños necesitados. Era un trabajo discreto, pero la semilla del gran cambio germinaba en la soledad de una cocina humilde. Sus cartas a los Felici en Italia mostraban esperanza y miedo, gratitud y cansancio, mezclados en tramos de escritura irregular. Por las calles de Nueva York, algunos la llamaban la señora protestante que se hizo papista, mientras otros intentaban protegerla de la hostilidad que parecía crecer con los meses. El invierno pasaba lento, pero Elizabeth mantenía la costumbre de encender una vela cada noche y dar las gracias, aun cuando los motivos fueran mínimos. Fue en ese vacío social donde surgió una invitación que terminaría cambiando el curso de la historia religiosa en Estados Unidos.
El sacerdote Louis William Dubourg, de origen francés, le propuso trasladarse a Baltimore, en Maryland, para fundar una escuela para niñas y un núcleo de vida comunitaria inspirada en modelos franceses. Elizabeth aceptó entre la duda y el alivio. Dejar Nueva York era al mismo tiempo una huida y una oportunidad. El viaje fue largo y tenso. La llegada a Baltimore implicó de nuevo comenzar de cero, esta vez entre católicos irlandeses y franceses que la miraban con curiosidad y respeto. Pronto, la pequeña escuela en una casa alquilada se llenó de niñas que venían de familias pobres y algunas de antiguos terratenientes que habían perdido todo tras la Revolución Americana. Elizabeth organizaba las clases, formaba a las maestras y cuidaba de sus hijos, entrando y saliendo por los pasillos con un rosario en el bolsillo y una paciencia que transformaba la desesperanza en rutina productiva. El proyecto de Baltimore fue solo el principio. No tardó en llegar la propuesta de fundar una comunidad religiosa femenina, la primera de su tipo en el país. Elizabeth aceptó, y junto a un pequeño grupo de mujeres dispuestas a vivir en pobreza, castidad y obediencia, fundó en Emmitsburg la Congregación de las Hermanas de la Caridad de San José. Compraron una propiedad sencilla rodeada de campos, levantaron una capilla y organizaron talleres donde tejían, cocinaban y enseñaban a leer y escribir. Los recursos eran escasos, pero Elizabeth creía que la providencia nunca abandona del todo. Los milagros, si se pueden llamar así, llegaban en forma de donativos inesperados, una cosecha buena en el huerto comunal o la curación repentina de una hermana gravemente enferma. El olor a pan fresco por las mañanas, el crujido de la madera vieja bajo los pasos de las hermanas y el susurro de las oraciones nocturnas formaron el ambiente único de esa comunidad pionera. Los años en Emmitsburg fueron de crecimiento, dificultades y momentos de profunda humanidad. Elizabeth enfermó varias veces. La fiebre, la tos y un cansancio crónico la acompañaron en los últimos años. Sin embargo, no dejó de enseñar, dirigir la comunidad y cuidar de los niños y niñas huérfanos que llegaban a la puerta del convento. Entre las tareas cotidianas, como barrer el patio, ayudar en la cocina o coser ropas para los pequeños, nunca perdió la capacidad de reflexionar, de sostener dudas y certezas en equilibrio. La correspondencia con antiguos amigos protestantes y con sacerdotes católicos seguía activa, siempre en tono respetuoso, a veces melancólico, siempre honesto. La espiritualidad de Elizabeth no era exuberante ni fácil. A menudo se preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si la fe bastaba frente a la dureza de la vida. Con el paso del tiempo, la obra de Elizabeth se hizo famosa más allá de Maryland. Pronto se multiplicaron las escuelas y hospicios gestionados por sus hermanas y llegaron vocaciones de todos los rincones del país. La pobreza nunca desapareció, pero la convicción de que la educación y la caridad podían transformar realidades se volvía cada día más sólida. Las niñas aprendían a leer, a contar, a rezar y a trabajar con sus manos, siguiendo el ejemplo de la fundadora. Elizabeth perdió a 2 hijos, vio a sus hermanas enfermar y enfrentó críticas desde dentro y fuera de su propia iglesia. Sin embargo, lo esencial permanecía, la semilla de una obra nueva para un país en construcción. En los últimos años, Elizabeth Ann Seton contempló el mundo desde el porche de Emmitsburg y le costaba creer que la fe sencilla de una viuda pobre pudiera haber cambiado tantas vidas. Casi al final, su comunidad se congregó para escuchar sus palabras. No fueron discursos grandiosos. Fueron reflexiones sencillas, compartidas en voz baja, mezcladas con recuerdos, deseos y una mezcla de gratitud y nostalgia. Elizabeth no buscó nunca la fama, ni la canonización, ni premios de ningún tipo. Su legado brotaba del gesto cotidiano, del abrazo dado en noche fría, del plato de sopa compartido cuando escaseaban los recursos, de la lección enseñada a una niña descalza.
La congregación de las Hermanas de la Caridad siguió creciendo después de su muerte, expandiéndose por el país y sembrando una forma de presencia católica femenina y laica desconocida hasta entonces en Estados Unidos. Si sientes que estas historias deben llegar a más personas, suscríbete y comparte Vidas Santas.